¿Qué es llegar a la cima? A lo más alto. Y más importante aún, ¿cómo se llega? ¿Cómo se puede estar preparado para el desafío cuando ni siquiera se conoce el camino? ¿Y cómo conocer el camino en un mundo en constante movimiento? La potencia hace de cualquier camino el tuyo. Con velocidad llegarás antes que otros. Es la inteligencia la que convierte un obstáculo en una oportunidad. Y la elegancia la que le da ese toque único a cada acción. Pero es la combinación de todo por lo que se sobresale. En Cadillac, sabemos que para llegar a lo más alto hay que tomar en cuenta hasta el más mínimo detalle, tanto en desempeño como en diseño y tecnología. Así es como cada uno de nuestros modelos alcanza ese nivel que nos distingue. Hay que avanzar con el mundo, pero forjando nuestro propio camino, sin perder la esencia que nos define. Y una vez que llegues a la cima, descubrirás que siempre se puede llegar más allá. Cadillac, Beyond Luxury. Adelante, por favor, Julio. Gracias. Hola. Hola. Michael. Michael, de nuevo. Bueno, estamos esperando que se instale un poco la audiencia, pero tenemos la gran oportunidad hoy de tener en este panel, de hecho, dos de las más importantes empresas representativas en términos de globales y de inversión en México, como también tenemos la oportunidad de tener una de las empresas de gran importancia en términos de información, servicios, como es SAP, y una persona que representa uno de los centros de promoción económica, precisamente de inversión y de comercio exterior más importantes de México, que están relacionadas no solamente en México como una de las instituciones de mayor apoyo, sino también de las más eficaces. Tan es así que hoy ya anunció que va a haber una inversión muy alta en términos de nuevas inversiones que van a generar un buen número de 27,000 empleos. Yo quisiera que en este panel pudiéramos contar con algunas ideas muy puntuales de nuestros diferentes participantes. Tenemos la presencia de cuatro de ellos que son básicamente los que operan las empresas tanto de Coca-Cola, de General Motors, de SAP y de la operación, obviamente, del gobierno de ProMéxico. Quisiera empezar con decir que si escribiera yo relacionado con Coca-Cola lo que es la empresa, para que ninguno de los panelistas expliquen más relacionados lo que son sus empresas, pero de todas maneras si quieren decirlos, tienen derecho a hacerlo. Pero la verdad es que Coca-Cola es impresionante porque cuenta con un portafolio de más de 70 marcas y 500 productos y tiene más de 1 millón de puestos de venta en México. Es una cifra sumamente importante y en el 2012 invirtió $1,000 millones en México y ha generado más de 93,000 empleos directos y 800,000 indirectos. Yo tendría a cada uno de ellos algunas preguntas. Pero la pregunta primera que quisiera yo hacerle a cada uno de ellos, por lo tanto empiezo, si fuera tan amable, en este caso, con Francisco Crespo. Francisco, si yo te preguntara cuáles son las 3 razones por las cuales Coca-Cola ha hecho esas inversiones que son las positivas, y también me vas a tener que decir las 3 razones que tú consideras más negativas para generar inversiones en México. Bien, efectivamente el sistema Coca-Cola, la industria de Coca-Cola en México está compuesta por básicamente 7 embotelladores y la compañía Coca-Cola. Tenemos prácticamente 93,000 asociados directos y sabemos que impactamos casi 1 millón de empleos indirectos
además de que atendemos a 1,5 millones de clientes, entre los cuales la mayoría son pequeños clientes. Yo creo que la primera razón para invertir es la responsabilidad que tenemos con esa cadena de valor. Evidentemente es nuestra responsabilidad el asegurarnos de que tenemos proyectos para que haya crecimiento para quienes nos proveen de insumos, para quienes trabajan y venden nuestros productos. Tenemos 70 marcas, 500 combinaciones de marcas de empaques, agua, Ciel, Coca-Cola, Santa Clara, Jugos del Valle, y evidentemente tenemos que asegurarnos de que tenemos suficientes proyectos y de que invertimos detrás de ellos para que toda esta cantidad de gente tenga actividad económica, y esa es una responsabilidad bastante grande. Creo que también están nuestros consumidores. Hay 23 millones de hogares en México que cuentan con nosotros. Estaremos ofreciéndoles productos que los refresquen, que los hidraten, que les ofrezcan felicidad, y esa es otra responsabilidad enorme, el asegurarnos de que estamos sistemáticamente innovando y trayendo nuevos y mejores productos para satisfacer esas necesidades. Y me parece que un tercer gran motivo para invertir es la importancia que tiene la sustentabilidad. Nosotros tenemos que asegurarnos de que este negocio puede seguir estando ahí de manera sustentable por otros 87 y muchas veces 87 años más. Tenemos 87 años de estar en México. Y creo que esos son tres motivos muy poderosos para invertir en México. Muy bien, parece ser claro que tu posición está dando en un fundamento, en una plataforma de un mercado interno sólido, de la demanda interna, porque es una empresa que tiene precisamente su fundamento en la creación de demanda directa, no demanda de exportación. Ustedes tienen demanda interna. Es una primera, creo que los tres se resumen en un mercado sólido interno. Esto es la primera situación. Sin duda. Dame los tres, por favor, tres cosas que tú consideras que limitan mucho el desarrollo de tu empresa aquí en México. Yo no creo que nosotros tengamos serias limitaciones. Sí podemos tener preocupaciones. Creo que la más clara, y no le voy a sacar el bulto, es que hay hoy en día en la mesa una propuesta que incluye un impuesto que nosotros lo sentimos discriminatorio, y eso evidentemente es una preocupación. Pues al final del día, primero déjenme aclarar, nosotros estamos supremamente preocupados por el tema de la obesidad. Ese es un tema serio y profundo y que merece una solución seria y una solución de la cual nosotros queremos ser parte. No obstante, nosotros como industria podemos representar, o sea, no solo nosotros, sino los competidores, 180 calorías al día. Golpear una industria que aporta 180 calorías cuando hay otras 2.000 que van en otro tipo de alimentos, la verdad es que no va a resolver el problema. Entonces, esa evidentemente es una fuente de preocupación, y no es que nosotros no reconozcamos el derecho del gobierno de poner impuestos, y obviamente si es que es el caso siempre respetamos la ley, pero sí pensamos que es importante que no haya ni discriminación ni arbitrariedad en el marco de regla general, porque de no, evidentemente es incertidumbre, no solo con quien resulta afectado, sino que si hoy fue por uno, mañana puede ser por cualquier otro. Yo creo que hoy en día vemos en el mundo una convergencia maravillosa al respecto de el derecho y las instituciones como un marco fundamental para resolver los conflictos, la economía del mercado, y evidentemente el que hayan reglas claras, estables, sin ningún sesgo ni discriminatorio ni arbitrario, hace más fácil las cosas para quienes invierten. Te lo agradezco. Has puesto una opinión de cuáles son las dificultades. Creo que la reforma hacendaria va muy dirigida a disminuir tu demanda agregada, obviamente. Nos dijiste de otros elementos, vamos a esperar a los otros panelistas. Ramón Álvarez no pudo estar con nosotros, tuvo que salir, pero tenemos la presencia de Esther Riverol, que del SAP, ustedes saben, es una gran empresa que tiene ya 248,000 clientes en el mundo, tiene 20 años, no vamos a hablar mucho de eso, pero le vamos a hacer la misma pregunta.
Vamos a la misma pregunta, ¿qué es una empresa? Y explícanos, eso sí al principio, ¿cuál es tu línea principal de los servicios? Porque SAP tiene una extensión de actividades. No necesito decir Coca-Cola porque no tenía yo por qué explicarlo, pero SAP, explícanos rápidamente y dinos 3 puntos de los cuales tú consideras por qué están aquí y 3 puntos por qué son limitantes para tu inversión en México. Claro, muchas gracias, Julio. Bueno, yo creo que lo más importante es cambiar un poco el mindset de lo que somos en SAP. Nosotros somos una empresa conocida mayormente todavía por el tema de soluciones de ERP, sin embargo, nos hemos movido al tema de innovación y lo que nos hace quedarnos aquí es que somos un habilitador para el crecimiento y para la inversión en México. Estamos seguros que existen muchas empresas y, como comenta Francisco, requieren de tecnología para poder tener este crecimiento, para poder tener inversión, para poder tener capacitación en los diferentes productos, para poder tener soluciones que te ayuden a la sustentabilidad, como nos comentabas, para poder tener soluciones que nos ayuden a entender mejor a nuestro cliente y para crecer. Somos una empresa que, siendo México la 14ª de las empresas a nivel de crecimiento mundial, nosotros en SAP formamos parte dentro de las top 10 y somos la 6ª en el mundo de SAP. Es decir, arriba de nosotros existen otros países como lo que fuera Alemania, Inglaterra, Brasil. Abajo de nosotros tenemos incluso a China, tenemos a la India, a Francia. Y todo esto nos hace invertir en México porque creemos y con la fuente de IDC en cuanto al crecimiento en inversiones y adopción tecnológica en el futuro de los 140,000 millones de dólares, en donde México tiene una participación importante del 13% antes que Brasil y Colombia, tenemos que invertir, tenemos que ayudar a a nuestro país, a todos nuestros clientes en adoptar la tecnología, principalmente en software y en la parte de servicios. Yo creo que una de las cosas más importantes es el talento que existe en México también, por eso queremos invertir. Estamos creando con el Tecnológico de Monterrey un centro de innovación, ya tenemos un centro de innovación en las oficinas de SAP, pero existe un centro de innovación donde estamos capacitando a la gente. Queremos en un año tener la primera generación de profesores y estudiantes que puedan proveer a la industria todo el conocimiento que van a tener ahí en soluciones que tengan que ver con todo lo que es la parte del manejo de datos masivos, el tema de Big Data, todo lo que tenga que ver con movilidad, que es una tendencia dentro de las áreas de innovación, y lo veíamos en los otros paneles, la movilidad se está convirtiendo en algo sumamente importante. Ya más de la mitad de los empleados van a utilizar herramientas móviles en un futuro para poder hacer su trabajo. Y eso nosotros tenemos que facilitar esto para todos los empleados. Asimismo, todo el tema de soluciones de Big Data que está ahorita en boga en el mercado. Hay muchísima información que hoy todavía todas las empresas no conocen que pueden administrar y que pueden analizar. Existen toda la información de redes sociales en donde puedes obtener mucha información de lo que está pasando en el mercado, en el mundo, y nosotros podemos habilitar eso. Entonces, la inversión de SAP y el compromiso con todos nuestros clientes, tenemos 20 años en México, vamos por 21, con 6,500 clientes y queremos avanzar más para apoyar a las industrias. Dame tus 3 puntos negativos. Los 3 puntos negativos sería que el 85% de la industria todavía son pymes y estas pequeñas y medianas industrias todavía tienen un pensamiento en cuanto a la inversión de la tecnología y el apoyo que él podría dar. El segundo tendría que ver con el tema de innovación. El adoptar la innovación como un concepto y como una área de oportunidad para hacer las cosas diferentes, en donde normalmente todo lo hacemos con el método científico, y esto sería el punto 3, aplicar cosas como herramientas de design thinking o la forma de diseñar pensando, que es una herramienta totalmente diferente al análisis con el método científico. Es una herramienta de pensar out of the box y tratar de hacer cosas diferentes para poder llegar a una solución preestablecida. Muy bien, yo creo que has incorporado 2 elementos adicionales al mercado interno. Tú al principio consideras que hay una demanda sustantiva en el mercado interno, pero a su vez has creado una nueva dimensión,
que es el personal técnico que requerimos en México, y un criterio que es la innovación como un elemento central que puede ser que ha estado lento y que requería ser un elemento que si no se incrementa la innovación es un elemento negativo para el proceso de inversiones de ustedes, que es de servicio. ¿Sí? Ok, entonces de ese sentido vamos a pasar ahora a una de las grandes empresas del mundo, que es General Motors. Creo que para nadie es desconocido lo que es General Motors. Hoy actualmente es el segundo productor de automóviles, aunque es el tercer productor de automóviles y el segundo en exportación en nuestro país. And I would like to tell you, thank you for coming, Michael. I would say that you have a good experience. And let me just repeat the 3 questions, okay? Gracias. Por favor. Go ahead. First of all, I want to thank Forbes and you, of course, for allowing us to speak today. This is a very important time for General Motors. We just celebrated our 78th anniversary here in Mexico, so we're longstanding citizens as well as you, of course. So, for General Motors and our 4 brands of Cadillac, globally renowned brand, as well as Chevrolet, Buick, and GMC, Mexico is not some export country that we come in and try to take advantage of from a profitability perspective. This is a home for us. We are here to stay. There's 3 reasons why we continue to invest in Mexico. Those 3 reasons, we've talked about much of that earlier today, but number 1, Mexico, from a macroeconomic stability, currency stability perspective, you're very well positioned relative to global competition. So it's important in a business like ours where we invest make investment decisions 4, 5, or even 6 years in advance of a product introduction to know that the stability of the currency, the stability of the macroeconomic condition of a country is something we can count on to mitigate the risk. So Mexico as a country, from the stability of the economics, it may not feel like it at times when you're this close to it, but very stable and very attractive globally. The second item is really from an automotive perspective. You like to build where you sell your products from a logistics perspective as well as from a brand perspective. And Mexico, over the last year or so, has really come back from an automotive sales perspective. So when we saw the economic impacts of 2008 and 2009, we've been recovering from that from an industry perspective. This year, we will be back to 2007 levels as far as industry sales, which is very good news. Automotive investment and the downstream effects of that investment are significant relative to the overall economy of Mexico. So you want to build where you sell, and not only that, but you want to be close to other markets where you also sell. And the North America Free Trade Agreement and the US and Canadian markets are also growing and recovering at a similar rate to Mexico. The third reason is, as I mentioned earlier, this is not an outpost for us, this is a core part of our business. We have been here for 78 years. We have 5 facilities in Mexico, 3 vehicle assembly centers, an engine and engineering center in Toluca. We continue to invest here. In addition to that, we have 15,000 employees. We have a social responsibility for their welfare and to continue to grow our business accordingly. So 3 reasons why it's very attractive for us to be in Mexico. And let me tell you about what is the 3 points negative that you think that could affect your business in Mexico? The 3 negatives. Well, I'd rather look at those as opportunities for all of us. I think many of them are aligned as we've been talking today. One thing that's very critical for us is having highly capable technical talent to grow our business in Mexico. So we really need to continue as a country, as a government, as a people to enhance the education and the technical prowess of our upcoming young people. We have lots of engineering jobs that we need to fill, and as well as other automotive manufacturers, and we're looking for good talent. Mexico has great talent. We need to continue to fill the pipeline to serve our needs. So that's an opportunity. I would say, I think later today there'll be some discussion around the energy policies in Mexico. There are some opportunities there from a stability of supply, from a cost perspective. That's an opportunity I think we can all understand and appreciate continued support there. I guess the third one is from an infrastructure perspective, logistic efficiencies,
border efficiencies and whatnot. We are very much a logistic-based company, and so from an infrastructure perspective, that's how we can continue to increase our advantage, not relative to our competitors in Mexico, but relative to the global competitors where investment would be attracted to otherwise. So, thank you. Okay, just let me remember, do you continuing with the institute in the north of Mexico with the investigations of technology and innovations? We do. We have an active engagement to support the educational opportunities as well as attracting people specifically to our business. So we do it from both perspectives. One, to grow the opportunities generally in the country as well as specifically attracting talent to our business as well. Como vemos, tenemos varios enfoques, de los cuales él no mencionó propiamente solo el mercado interno. Las empresas más importantes son de las empresas reinas en nuestro país de exportación, que han sostenido mucho de la parte del empleo, pero él considera que el mercado interno sigue siendo un elemento fundamental. Desde el otro ángulo de vista, incorpora la parte de infraestructura. El otro elemento que construye también es la parte relacionada con... do you want to? I'm not. Okay, picking up, you sorry. continue. Well, la otra parte habla bien de la parte del conocimiento, de la innovación, y son elementos que construyen las ventajas o desventajas del proceso de inversión. Yo quisiera ahora pedirle a Alejandro, que es muy bien conocido, es un gran promotor. Gracias. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros este día, porque esa es la gran combinación. Este foro, digamos, Forbes, tiene la gran característica de haber oído esas experiencias que vimos hoy de Steve Forbes, y recomendaciones muy, muy importantes, como también todo este elemento de los diferentes paneles que han sido la combinación de la experiencia, de la juventud, del empuje empresarial. En este juego de necesidades que el país tiene, Alejandro, dinos, no te hago las 3 preguntas, digamos, que por qué estás aquí, sino te diría por qué ProMéxico tiene como objetivo central, por qué ProMéxico tiene como objetivo central y cómo está logrando que se generen las condiciones de inversiones necesarias en el país. Sí, Julio, muchas gracias por la invitación y especialmente gracias al Foro Forbes por invitarnos a participar y por invitarnos a ser patrocinadores de este gran evento. Para nosotros es muy importante estar en esto. Y quizás tratando, Julio, abusando de tu comprensión, quizás resumiendo las 3 ventajas y las 3 desventajas y luego meterme rápidamente al tema que me preguntas tú, decirte que, bueno, para nosotros los tres grandes pilares para la atracción de inversión extranjera directa a México son evidentemente el mercado mexicano, un mercado que es estable, como lo apunta perfectamente Michael, un mercado que está en crecimiento y un mercado joven. Es un mercado que tiene un bono demográfico, que está en crecimiento, en su consumo. El segundo gran factor es el gran acceso a los mercados extranjeros que tiene México, en donde tenemos acceso preferencial a 1.200 millones de consumidores, 1.200 millones de consumidores, gracias a la red de los 12 tratados de libre comercio que tenemos. El tercer gran factor es la capacidad productiva de México. Una capacidad productiva que está en 3 factores fundamentales: el volumen, la calidad y el factor de logística, el factor de que nuestros productos pueden llegar no nada más a Norteamérica, Julio, sino también estamos en medio de un eje Pacífico-Atlántico, ¿no? Estamos en medio de un eje central en donde tenemos acceso por mar a Asia y tenemos acceso por mar a Europa. Los 3 factores que son un reto para México, Julio, que tú hiciste esa pregunta y que me gustaría también comentarlo, es primero el factor regulatorio. Tenemos que enfrentar el reto de la sobreregulación en este país a los 3 niveles de gobierno.
muy en específico quizás a nivel municipal, con un esfuerzo mayor que tenemos que hacer conjuntamente con ellos para desregular y para facilitar la inversión. El segundo gran reto que estamos enfrentando y que lo tenemos plenamente reconocido es el factor de la competencia económica, un factor que ya está siendo enfrentado. La reforma de telecomunicaciones y la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica recién llevadas a cabo por el Congreso, pues demuestran pues que reconocimos eso y que son factores que tenemos que mejorar para efectos de poder atraer más inversión. El tercer gran factor que tenemos que enfrentar como reto los mexicanos es el factor de la productividad, eje central del Plan Nacional de Desarrollo, y la productividad vista desde tres enfoques: la productividad humana, la productividad en la cadena de valor, en la parte de insumos, y la productividad en el tema de logística. En ese sentido, el gobierno federal lo ha reconocido y bueno, tenemos que la parte de la productividad humana, un gran elemento de innovación es la reforma laboral que se hizo el año pasado, la cual incentiva claramente el poder contratar y el poder capacitar y entrar en programas de entrenamiento a los jóvenes, a esos jóvenes que se están quedando fuera de la cadena de valor, fuera de la parte productiva. En la parte de insumos, creo que la reforma energética propuesta y la reforma financiera recién aprobada van directamente a poder lograr tener una mejor cadena de valor para financiar a los proveedores nacionales y poder traer también inversión. Y el tercer factor es el factor de logística, que el Programa Nacional de Infraestructura, anunciado por el Presidente de la República, claramente también demuestra que estamos enfocados en ser un país eminentemente competitivo en temas de logística. Ahora bien, ProMéxico, como tú lo mencionas, que es la agencia del Gobierno de la República para la promoción de la inversión y del comercio exterior, tiene claramente el enfoque de atender los proyectos en forma expresa, cada uno de ellos, y nosotros no administramos la parte macroeconómica. Hoy por hoy, ProMéxico está administrando más de 55,000 millones de dólares de inversión directa, proyecto por proyecto, con nombre y apellido y locación. Lo cual, Julio, como tú sabes muy bien, lo más importante es dar un buen servicio al inversionista en su proceso de localización, en su proceso de establecimiento en el país, y no nada más hacer la gestión promotora en el mundo de lo que es y tiene México. Yo creo que tenemos un concepto, obviamente, de promoción. Yo no esperaría que nunca Alejandro hablara mal del camello, al contrario, tiene que hablar bien del camello. Y tenemos que encontrar mecanismos que tienen ciertos limitantes, o sea, ciertas condiciones que van encontrando, digamos, equilibrios. Obviamente, mucho del proceso de exportación está derivado a la importación, o sea, el tipo de la importación que tenemos, toda la exportación mexicana es el 75% de importación. Entonces, lo que no queremos es convertirnos en una gran maquiladora del mundo, o sea, lo que queremos es valores agregados, cadenas productivas internas, darles valores agregados. Bajo este valor agregado de las cadenas productivas, no te lo voy a preguntar ahora a ti, voy a hacer una pregunta. Primero, se lo voy a preguntar, ¿do you follow me? I'm not catching it. No, you're catching that? No. What is your, what is the position that you have for the internal market, but specifically, what is your suppliers? What is your chain suppliers? Our chain suppliers? Yes, in Mexico. Our chain of suppliers? Yes, chain of suppliers. Well, we have a lot of suppliers in Mexico. In fact, I'll just give you an example of one of our assembly centers in Ramos Arizpe. We've been there since the early 80s, and we have somewhere between 3,000 and 4,000 employees. In the supply vendor park right next door, there are nearly 10,000 employees that are supporting our company in that supplier park. So we have many very large suppliers globally. Many of them are attracted to Mexico just like we are. And so it's not just General Motors or other brands that are affected here, it's the full downstream effect. And so those suppliers, some of them are major, significant players globally. Some of those are smaller, and some of those are part of the entrepreneurship opportunities that are available in Mexico. And we need to nurture those to increase our supply base and our supply base capability in Mexico, especially around some of the technology opportunities. Worldwide, in other words, they qualify as worldwide suppliers? Absolutely. Okay. Déjenme hacer la pregunta en Coca-Cola. ¿Qué tenemos en Coca-Cola de las cadenas de proveeduría? Pues
Si tú miras de nuevo la industria completa, los 7 embotelladores de Coca-Cola y nosotros, como te mencionaba, hay 93,000 asociados directos y 850,000 empleos indirectos estimados. Esos empleos están relacionados con una infinidad de actividades. Evidentemente, mucho tienen que ver con los insumos que utilizamos para producir. Nosotros estimamos que el sistema Coca-Cola tiene o representa gasto del consumidor del orden de 12 a 13 billones de dólares, y de eso después casi 2 billones en realidad son recaudación que se paguen impuestos, y después pueden haber unos... Sí. Gracias. Y después de eso pueden haber del orden de unos 3 a 4 billones de dólares que van a estos, proveedores de botellas, proveedores de azúcar, proveedores de publicidad. Nosotros, como mencionaste al principio, como sistema en conjunto invertimos del orden de 1,000 millones de dólares cada año. De esos, prácticamente 400 van a infraestructura. Entonces hay muchas empresas de ingeniería que tienen que participar necesariamente en la ampliación de capacidad de producción. Hay del orden de 200 millones que terminan yendo a apoyar a los clientes, muchos de ellos, la gran mayoría, a clientes pequeños. Entonces equipos de frío, proveedores de equipos de frío, obviamente son importantísimos. Dentro de eso, la incorporación de la tecnología es muy significativa. Nosotros hoy en día estamos, a través de tecnología que se ha incorporado en los equipos de frío, gastando la mitad de la energía que un equipo de frío colocado en un cliente ocupaba hace una década. Así que la verdad es que tenemos una cadena de valor, bastante amplia. Alguien está traduciéndole a él porque no le está siguiendo. ¿Sí? No. Do you follow that, the translations or not? No, it's not coming through. It's not coming through. It's not coming. Algo tiene. Ok. Déjenme, creo que las cadenas de valor es una parte importante de las inversiones que tienen que generarse para el futuro, sin lugar a dudas. Todo este tipo de grandes inversiones de empresas, si no logramos cadenas de valor, podemos llegar a ser, como siempre hemos considerado, una gran maquiladora, y es lo que tenemos que evitar. El futuro de México está en darle valor agregado, no solamente a la exportación, sino a todo lo que son los productos que nosotros tenemos internamente. En este sentido, yo quisiera hacer solamente 2 preguntas finales, porque no es el mismo nivel de respuesta en esas condiciones a los panelistas. Y al final te dejo a ti. Hay una final que quisiera oír tu punto de vista. Pero el punto es este. En este momento, ustedes que ya conocen lo que es el cambio estructural del país, ¿cuál es la opinión que tiene Coca-Cola de estos cambios estructurales? Así, de primera intención. Dámela, por favor. Pues nosotros estamos muy entusiasmados con México. México, y creo que fue explicado con toda claridad, tiene un mercado interno sano, joven, creciente, grande, juega un rol dentro de los países más grandes del mundo, un rol importantísimo en América Latina, una conexión con 2 océanos. La verdad es que México está muy bien ubicado, pero además me da la impresión de que México está haciendo serias reformas que deberían ayudar a que la productividad de México sea todavía mejor y entonces pueda estar creciendo más cerca de su potencial. Quizás eso en el entorno de este año pueda ser un poco más difícil de conectar, pero nosotros tenemos un convencimiento absoluto en que México es un país llamado a crecer y a tener un rol más grande y más importante en el concierto de América Latina. Gracias. Do you have some opinion about the structural reform that is going on? Well, I think we're optimistic about the reforms at General Motors. There's a lot of good things happening in Mexico, and I think Mr. Forbes said it earlier, that it doesn't happen without continued stick-to-itness, I think he said. So it will be painful. I think we're very encouraged by that. We're encouraged by the education reforms. We're
we're encouraged by many of the things going on in Mexico. So we want to support the effort, and we'll see how it goes. Okay. ¿Cuál es tu impacto para tu área de las reformas estructurales que estamos haciendo? Para nosotros es una gran oportunidad porque nosotros podemos habilitar con las soluciones que tenemos a todos nuestros clientes para cumplir con todas estas reformas y apoyarles a llevar un seguimiento de ellas. Mismo comentabas de la parte de la cadena de proveedores o el supply chain, y para nosotros no es ajeno eso. Si bien no somos una empresa como Coca-Cola, como General Motors, pero sí tenemos soluciones que habilitan en la nube, que es un concepto que el 80% de las empresas ahorita ya lo maneja un poco, marketplaces para poder conectar a los proveedores con los clientes, etcétera. Entonces, para nosotros México es, como bien dices Francisco, totalmente de acuerdo, es el lugar donde tenemos que invertir, y nosotros en SAP estamos súper comprometidos en poder proveer todas las soluciones a la mano para que estas reformas no solamente sean exitosas, sino poder apoyar a nuestros clientes a tener una facilidad en infraestructura y tecnología, capacitación, recursos, etcétera. Si nosotros en este foro lo que podemos hacer es una breve proyección hacia los próximos 5 años. No lo estoy haciendo político, o sea, estoy diciendo 5 años, nada más. Pero 5 años. ¿Político habría sido cuándo? Político hubiera sido a 6 años, pero ya pasó 1 año. Okay. Pero si yo te pusiera una situación, ¿cómo se ve Coca-Cola dentro de 10 años? Para que no sea político. ¿Cómo te ves Coca-Cola en México dentro de 10 años? Pues yo creo que nos vemos satisfaciendo aún mejor a nuestros consumidores con un portafolio aún más amplio, con más oportunidades y más opciones. De cada 10 bebidas comerciales que hoy en día se venden en México, 7 no son nuestras, son otro tipo de bebidas comerciales que no estamos ofreciendo. Claramente nos dice que no estamos logrando satisfacer al consumidor en todas las necesidades que tiene. Me veo con una licencia social en la que hemos logrado de verdad empezar a detener y a hacer decaer el problema de la obesidad a través de haber educado a la siguiente generación en cuanto a hábitos saludables de alimentación y de actividad física. Me veo con una marca Coca-Cola pujante, fuerte, llenando de felicidad a los mexicanos, llevando ese optimismo que siempre ha llevado, juntando a los mexicanos en la mesa, acompañándolos en sus pasiones como el fútbol. Veo marcas de $1 billón a Santa Clara, veo a Mundet como una marca de $1 billón, veo clientes satisfechos con los que tenemos más conexión al respecto de usar la información que tenemos juntos para satisfacer mejor al consumidor. La verdad es que veo que tenemos mucho trabajo por delante. Es parte del objetivo de este foro, ver a México como potencia. ¿Cómo te verías en este sentido? Nosotros nos veríamos como que los clientes ya no nos vieran como un proveedor, sino como un asociado de negocios. Nos encantaría, con todo lo que nosotros podemos ofrecer, ayudarles a crecer y llegar a todas las metas de crecimiento de millones de dólares de facturación, incluso que nos vieran como un facilitador para conocer al cliente de sus clientes, para llegar a tener cuestiones muy, muy específicas. Cada día más las relaciones se convierten en uno en uno, no es una campaña generalizada, es uno con uno. Entonces, a través de todo lo que nosotros, la información que podamos dar, el análisis de las cosas, que la gente pudiera tener ese conocimiento de la persona que está sentada en la primera línea y cuáles son las cosas que necesita nuestro cliente venderle a ese cliente para que puedan ellos tener un mayor market share y creciendo. Y yo creo que el sueño es que el 80% de los clientes en México correrán alguna de las soluciones de SAP, y no solamente como una solución, sino como un socio de negocios en donde, por haber entrado al nivel de innovación, ellos han ganado como empresa, han crecido y han podido cumplir todos aquellos objetivos que se tienen. Muy bien. ¿Cómo te ves? How you the next 10 years? How you see next 10 years? How do you see it? From the next 10 years, that's a long ways, but No, it's not so long but we ways. are investing 10 years out, Okay. General Motors.
The one thing that's important to us, and we realize automotive transportation is an enabler from an economic perspective for many people. So for us, we want to continue to do the things that we've done so well over the last 78 years here in Mexico. We want to have the safest vehicles possible, safety of yourself and your family, and for pedestrians and other drivers. We want to have the most fuel-efficient vehicles so we can take the energy question off the table. We want to have the most exciting and the most functional vehicles that people love to drive. Cars are a passion. They're a passion for us, and we want to convey that passion to our customers. And we want to sell you a Cadillac. We want to sell you a Cadillac, and we want to sell Chevrolets and Buicks and GMCs to everyone here. But we really want to, we're part of the social fabric here, and so taking care of our employees, we're very proud of the way that we attract employees and the retention we have, and we care a lot about them, and that conveys from them onto our customers as well. So we see ourselves as a technology leader, as a fuel efficiency leader, and as a safety leader in transportation. Thank you. Ahora te haré una pregunta, Alejandro. ¿Cuál es, a tu opinión, las 3 o 5, si tú quieres decir, cosas que harías para mejorar la capacidad competitiva del país? Porque es el tema que tocaste hace un momento. Sí, yo creo que la ruta que nos marca el Plan Nacional de Desarrollo y la ruta de reformas lideradas por el presidente Peña, creo que claramente nos indican los aspectos que tenemos que tocar. O sea, el factor central que busca cualquier inversionista es el factor de la productividad. Es un país que sea eficiente en el uso de sus recursos, un país que sea atractivo desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica, que lo tenemos hoy, pero que también al mismo tiempo tenga una oferta humana importante. Entonces, los elementos fundamentales donde yo creo que tenemos que apostarle es, uno, en la atracción de tecnología, en la generación de tecnología, en la adopción de tecnología por parte de las pequeñas y medianas empresas. 2, en la generación de capacidades superiores de nuestra gente a través de modelos de capacitación y a través de modelos de profesionalización de la gente que participa en la producción, y que con ello podamos tener una oferta de valor mucho más alta, en virtud de que México cada vez está en los eslabones de mayor nivel de valor agregado. Tercero, que la cadena de insumos básicos para la industria realmente sea eficiente, realmente sea más competitiva. Y aquí hablo de cosas tan básicas como la energía eléctrica y como el factor del gas natural y los demás energéticos utilizados para la producción. Estamos trabajando en eso. Ustedes saben bien que hay una propuesta que tiene no nada más como objetivo que México sea de nuevo un gran productor de hidrocarburos, de gas natural y de energía eléctrica, sino también que tengamos una mejor oferta. Esos 3 factores deberán, acompañados de una política centrada en cómo podemos atender ese 66% de nuestras exportaciones que no producimos en México, y me explico, de los cerca de 370,000 millones de dólares que México exporta, únicamente el 34% aproximadamente es el valor de integración nacional. Eso que nos da una oportunidad del 66% restante, que es cercana a los 200,000 millones de dólares. Y es algo que ProMéxico, junto o liderado por la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Industria y el INADEM, estamos trabajando para realmente detectar en dónde están esos eslabones que hoy por hoy o no están en México, o si están, necesitan un desarrollo superior para que realmente se integren ese valor. Hoy, insisto, 200,000 millones de dólares es el valor de la oportunidad que México tiene y en donde ProMéxico tiene que estar. En donde ProMéxico tiene que estar desarrollando locales, insisto, así como atrayendo en esos factores en que la cadena no se encuentra. Y creo que entonces la ruta para ProMéxico es complicada, pero es sencilla. Y es sencilla porque la visión resulta ser clara, y sin embargo es complicada porque el llenar ese eslabón de valor de 200,000 millones de dólares se dice fácil, se dice rápido, como lo estamos diciendo ahora, pero creo que tiene un gran trabajo de por medio. Y ahí las 3 empresas que están sentadas aquí con nosotros trabajan con nosotros, traemos programas con GM para efectos de atraer a esos proveedores que hoy no están. Entonces, con esos elementos, por un lado en la parte de productividad mexicana per se, y por otro lado en un trabajo ya de tierra, en un trabajo de día a día, en el mapeo de la cadena de valor y en cómo vamos a integrar esas pymes ahí.
Muy bien, obviamente que en este contexto vamos a ir terminando y cerrando este panel. Hay ciertos conceptos que son comunes, como ustedes se dieron cuenta. Hay, reitero, el mercado interno, reitero el proceso de capacitación y de personal que consideran prudente, reitero la parte de innovación, se reitera también la parte, hay limitantes en la parte de infraestructura, hay limitantes en la parte de energía. Ninguno tocó el tema de seguridad, les pasó, o sea, no hay problema de seguridad, o sea, estamos bien. Ninguno tocó el tema político, estamos bien, lo cual demuestra que es una percepción también de las empresas que están invirtiendo en México. Pero nosotros los mexicanos tenemos que encontrar que el equilibrio de todo esto construye la capacidad que México tiene hacia el futuro. Como yo decía al principio, no vamos a hablar mal del camello, pero vamos a encontrar cuáles son los elementos realistas que nos permiten precisamente superar los defectos o las limitaciones que tenemos y darle un impulso. Yo, por ejemplo, me encontré en ese sentido en las reformas estas que se han presentado cierta oposición o admiración o sorpresa de parte del sector privado frente a la reforma hacendaria. O sea, yo le encuentro que existen ciertas cosas que tienen que cambiar. O sea, vamos en movimiento, pero tenemos que ir ajustando los mecanismos del país en esas condiciones. Yo terminaría, porque así tenemos que, los momentos deben ser a terminarse, con una pregunta que no es una pregunta, sino solicitarles a ustedes una respuesta a un punto. Tú serías el último. Okay. Yo empezaría con Esther. Si tuvieras, Esther, 2 minutos, if you have 2 minutes, enfrente del presidente Peña Nieto, ¿qué le dirías? Oh, my God. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le dirías? Yo, si tuviera 2 minutos enfrente del presidente Peña Nieto, lo que le diría es que debe confiar en que tiene un país que es creativo, que es capaz, que tiene todo por delante y que estamos confiando en él para que tome las decisiones correctas en cuanto a cualquier tipo de reforma, en cuanto a cualquier cosa y decisión que él tome va a impactar a cada una de las diferentes familias y a cada una de las personas que están ahí. Entonces, que México somos un país muy fuerte, nos levantamos en cualquier momento, somos muy creativos, somos personas súper luchadoras y guerreros, pero necesitamos a una persona que nos guíe por el buen camino y sus decisiones sean inteligentes hacia nosotros. Bien. 2 minutos, por favor. Pues creo que empezaría por decirle que no abandone esa agenda de reformas que tiene, que reformar la educación, reformar la infraestructura, esas son las reformas que hacer los mercados más eficientes, son las reformas que le van a dar a México la productividad y la posibilidad de crecer más rápido. Que conforme hace eso, escuche, porque hay cosas que tal vez pueden tener soluciones superadoras a algunas de las que hay en la mesa y que la iniciativa privada está ahí al servicio de México, que a nadie le interesa más que México sea más grande y tenga mejor mercado que a la misma iniciativa privada. Gracias. I guess I would say 2 minutes. the experience of my 8 months in Mexico, number one, the human resources, the people here are such a huge asset. And the opportunity to marshal the human spirit in Mexico and drive the country forward by enabling easier ways to do business, provide opportunities to invest personally into small businesses, and to run the country like a business. So create efficiencies, make it easy to do business with Mexico, and the people, the spirit here is tremendous, the talent is tremendous, and I think we'll see an upswell of growth and opportunity for the whole country. Thank you. And the last, please. No pida la dirección de la dirección. ¿Cuáles serían los 2 minutos frente al presidente Peña Nieto? Yo creo que igualmente manifestarle que no ceje en el empeño de la ruta que nos marcó, de la ruta que él mismo se marcó, felicitarlo por haber privilegiado la política, porque es lo que esperamos de los políticos, que hagan política y que sepan negociar para lograr cambios. Creo que los cambios
se están haciendo, algunos seguramente pudieron haber sido mejores, pero se están haciendo cambios que sí redundarán en la mejora en la productividad y en la calidad de vida de los mexicanos, que confíe en que ProMéxico va a seguir haciendo su trabajo y que confíe en que la gente de México lo que quiere es empleo y un empleo bien pagado. Pues muchas gracias. Vamos a darles un aplauso a los panelistas, por favor. A Esther, Michael, Francisco y Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.